para que tomen en cuenta. ¿Okay? Bueno, cuando hablamos, la lección que vamos a ver está relacionado con los mecanismos de infección, infecciones en general. ¿Okay? Bueno, cuando hablamos de estos mecanismos de infección, como ustedes se dan cuenta, está en relación con el agente, ¿no? El agente del microorganismo, me refiero. Este microorganismo puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser un hongo, en fin, lo que sea. ¿Sí? La población microbiana, es decir, la cantidad de población que nos va a atacar, ¿no es así? El medio ambiente, los vectores, los huéspedes, el huésped, la población, el individuo, los órganos, células, la genética, en fin, miren ustedes todo lo que tiene relación con un mecanismo de infección, ¿no? Por ejemplo, hablando de vectores, ¿quién no tiene un gatito ahí en Santa Cruz? No tiene. Pero bueno, no hablando solo de ustedes, ¿no? La población en general le gusta el gato, le gusta el perro, ahora que hay mucha mascota, ¿no es cierto? Cuando la mujer decide tener un hijito, tiene una pareja y decide tener un hijito, nosotros los médicos tenemos que hacer un chequeo prenatal, ¿ok? Y cuando hacemos los médicos un chequeo prenatal, lo que nosotros vamos a hacer es determinar si esa mujer no es portadora de algunas enfermedades. El gato produce una enfermedad muy importante en la mujer, ¿qué se llama? La toxoplasmosis, ¿no es cierto? La toxoplasmosis. Entonces, una mujer puede tener toxoplasma desde niña, y sin darse cuenta, sin conocer y ser portadora del toxoplasma. Cuando esa chica sea grande y decida tener sus bebés, pues ustedes no saben lo grave que es, o tal vez ya lo saben, lo grave, las consecuencias graves que produce una toxoplasmosis en una mujer gestante, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que es el trimestre donde se está formando el bebé. Entonces, hay niños que nacen con defectos muy importantes, ¿no? Tengo unos pacientes que son una pareja joven de unos 30 años, que ha tenido un hijito temprano, a los 19, 20 años. El chango ya tiene unos 10 años. ¿Okay? Pero es un chango súper vivo, súper inteligente, solo que tiene dos problemitas: es sordo y es ciego, porque su mamá tenía toxoplasma cuando se embarazó y no le hicieron, o ella no acudió en su debido momento al control prenatal, ya acudió en su última fase del embarazo porque ocultó a sus papás. Y bueno, el médico no se dio cuenta tampoco que el niño era ciego o sordo, ¿no? Claro, le hicieron la ecografía y el niño era normal, ¿no? Pero ¿quién iba a saber que ese niño iba a ser sordo o ciego? Claro, no le hicieron la prueba de toxoplasma porque esa chiquita acudió muy tarde a un control prenatal. Entonces, bien, vectores tenemos así. Otra de las enfermedades que controlamos es la del Chagas, ¿no es cierto? Que como ustedes saben es producida por la vinchuca. Hay mujeres que vienen de los valles aquí en Santa Cruz, hay mujeres que viven en Santa Cruz de los valles, claro que sí. Hay chicas que han nacido en los valles, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la población en general, ¿no es así? Y en los valles todavía sigue habiendo vinchuca. Esas niñas se embarazan, esas chicas se embarazan y podrían tener Chagas, porque el Chagas también es congénito, transplacentario y puede producir problemas en el niño. Entonces, tenemos muchos vectores, tenemos muchos huéspedes animales que podrían transmitir enfermedades en
Bolivia, sobre todo en Bolivia, sí, porque a la gente le gusta mucho criar animales, ¿no es cierto? Y además, pues convivimos con muchos animales también, insectos, etc. Y ahí vemos, por ejemplo, los desgraciaditos mosquitos, ¿no? Que nos están produciendo tantas enfermedades, ¿no? El mosquito nos produce el paludismo, el mosquito nos produce el dengue, nos produce la fiebre amarilla, el mosquito nos produce una serie de enfermedades que hemos ido viendo a lo largo de este periodo. El medio ambiente, pues súper importante, ¿no? Miren en Santa Cruz, por ejemplo, ¿cómo es el medio ambiente en Santa Cruz? Vivimos en un país tropical. En un país, digo, en un departamento tropical, llámese el país de Santa Cruz. Ojalá que algún día sea. Bueno, llámese un departamento tropical. ¿Okay? Es un departamento tropical, es un medio tropical, donde hay calor, donde hay humedad, donde hay lluvias, donde hay vientos, etc. Y ustedes saben que los países tropicales, pues son caldo de cultivo para muchos huéspedes zoonóticos, para muchas enfermedades como las que tenemos acá en Santa Cruz. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que debemos desparasitar a nuestros pacientes un par de veces al año. ¿Sí? Que nosotros mismos deberíamos desparasitarnos un par de veces al año. ¿Lo hacemos? Probablemente no lo hagamos, ¿no? Ni nosotros mismos. Entonces, menos vamos a desparasitar a nuestros pacientes si nosotros mismos no nos desparasitamos. ¿No es así? Entonces, miren ustedes las cosas que pueden suceder por vivir en un medio donde, pues, en un medio tropical. ¿Es así? Déjenme arreglar esto. Ya. Entonces, bien, les decía, ¿no? Nos desparasitamos 2 veces al año, una vez al año si quieren. Es más, si ustedes preguntan a una persona que viene del área rural e inclusive de la ciudad, le preguntas, ¿cuándo usted se desparasitó o cuándo desparasitó a su niño? Se va a rascar la cabeza y probablemente nos diga, pues creo que nunca notó. ¿No es así? Y probablemente ese paciente no solamente tenga gusanos, bichos, sino debe tener lagartos, cocodrilos, caimanes, de todo en su intestino. Porque es nuestro hábito, no nos desparasitamos, nosotros mismos, a ver, pongámonos a pensar, nos desparasitamos, no nos desparasitamos. Una gente del campo se va a desparasitar menos, ¿no? Una gente del área rural, no. Entonces, miren ustedes que los vectores, el medio ambiente, los animales que criamos y con los que convivimos son ideales para los agentes, los microorganismos, y para que la población microbiana los ataque en masa, ¿no? En gran cantidad. También es importante la calidad genética que tenemos, ¿no es cierto? Si venimos de padres que genéticamente son sanos, probablemente seamos sanos. Pero mucha gente ahora viene de padres que tienen enfermedades, ¿no es cierto? Diabetes, hipertensión arterial, cánceres y alguna otra enfermedad hereditaria. La hemofilia, algún síndrome, imagínense el Down, etc. Entonces,
¿La calidad genética influirá en los mecanismos de infección? Claro que sí, ¿no es cierto? Porque a medida que genéticamente estemos mejor hechos o peor hechos, pues vamos a ser más fuertes o menos fuertes para combatir nuestras enfermedades. ¿Es así? La población, el individuo, tiene que ver también esto. Hemos tenido la experiencia del COVID, ¿no? Hemos tenido la experiencia del COVID y ustedes saben muy bien, ustedes han vivido la experiencia de estar encerrados en la casa muchísimo tiempo, muchos meses. Pues miren cómo ha influido la población, los individuos. Los órganos influyen, claro que sí. Tener órganos sanos es mejor que tener órganos enfermos. Un fumador va a tener problemas en los pulmones, un alcohólico va a tener problemas en el hígado, un obeso va a tener problemas en el corazón, en la circulación, en la presión, etc., ¿no? O sea, el estado de los órganos también es importante, ¿no? Todos estos mecanismos que ustedes ven influyen en un cuadro infeccioso por todos los comentarios que acabo de hacer. Entonces es importante tomar en cuenta a la hora de atender un paciente que está infectado con algún microorganismo, cual sea tomar en cuenta todos estos mecanismos que les estoy mostrando, ¿ya? Y ahí ustedes tienen los mecanismos de infección que existen, ¿no? Puede ser un contacto directo, ahí ustedes están viendo un contacto cutáneo a través de las membranas mucosas, ahí están viendo los microorganismos que podríamos infectarnos, la gonorrea, el treponema pallidum, el HIV, etcétera, que son enfermedades de transmisión sexual y por contacto directo. Pero bueno, también podrían ser por contacto indirecto, ¿no? Con las gotitas de flujo, las secreciones. Hemos visto con el COVID cómo nos hemos infectado muchas personas por no andar con las medidas de bioseguridad necesarias, no andar con barbijos, en fin, nos hemos ido infectados. Transmitidos por vehículos como fomites, alimentos, agua, drogas, líquidos, intravenosos, etc. En Cochabamba, una universidad cochabambina, no me acuerdo su nombre, hizo un estudio de las aguas de los pozos que dan agua potable a la periferia de Cochabamba. ¿Por qué? Porque Cochabamba no tiene agua como Santa Cruz, que tiene mucha agua, ¿no? En Cochabamba entonces cavan pozos en alrededor de la ciudad. Esta universidad ha hecho el estudio del agua que toman los cochabambinos. Y todas las aguas de Cochabamba están contaminadas con el chemichacón. ¿Sí? El doctor, ¿cómo se llama el profesor de Salud Pública 1 que les hace hacer trabajos a ustedes? Harold, mi amigo Harold, ha hecho un estudio con sus estudiantes. Ha ido a tomar muestras de las vendedoras del mercado abasto. Han hecho una toma de muestras de la mano y han llevado al microscopio. El 100% de las chicas, de las mujeres que nos venden alimentos, verduras, frutas y todo lo que nos venden, tenían dichacón. Sí, claro, porque esas mujeres no están pues todo el tiempo lavándose las manos, ¿no es así? Están atendiendo todo. Algunas incluso tienen guaguitas ahí a su lado
que las están atendiendo a sus guaguitas y las guaguitas se ensucian, tienen que cambiarles el pañal, limpiarles el poquito, en fin, y no tienen la buena bioseguridad. Y Haro hizo estudio y pues encontró que el agua estaba, que las manos estaban contaminadas. Todas las excretas de La Paz van al río Choqueyapu, que es un río que pasa por el centro de La Paz. Y el río Choqueyapu desemboca en los valles paseños, un poco más abajo. Y más abajo, esos valles, todas las frutas y verduras que los campesinos siembran son regadas con aguas del río Choqueyapu. Pero todas las excretas de la ciudad van al río Choqueyapu, ¿entienden? Más abajo, el río abajo, así se llama, el agua del río ya no es tan turbia, es más clara. Pero todas están contaminadas igual, ¿no? A ver, una enfermedad endémica en La Paz es la salmonelosis. En Cochabamba también la salmonelosis. Y si las aguas de las excretas de salmonelas van a los ríos y con esas mismas aguas riegan sus verduras y sus productos, pues muchas de esas verduras, frutas y agua están contaminadas con muchas otras enfermedades. Entonces, no tenemos mucha contaminación. Llévelo a un gringuito que venga de Estados Unidos o de Europa a comer al abasto o a los pozos, y lo matan al gringo, pues no se muere con diarrea el pobre. Nosotros podríamos ir a comer sin problema, ¿no es así? Tenemos una inmunidad tremenda porque a lo largo de los años hemos podido comer comidas en la calle, en los mercados, en fin, y tenemos buena inmunidad. Pero llévenlo a un gringuito y lo cagamos, lo jodemos, ¿no? Es comprensible. Bueno, y también hay otros mecanismos que ustedes pueden ver que son modos de transmisión de enfermedades, como están viendo, ¿no? Por aire, la tuberculosis, la varicela, micosis, por vectores, por artrópodos, por otros animales, como ustedes están viendo, ¿no? Entonces, los mecanismos de infección son muchos, ¿no? Bueno, lo bueno es que aquí en Bolivia tenemos una buena inmunidad por esto que les digo, ¿no? Desde niños estamos en contacto con muchas cosas de nuestro medio ambiente. Animales caseros, comidas, en fin, agua, frutas contaminadas. Y probablemente, pues tenemos buena inmunidad. Tengo 2 hijos que viven en Europa, en Francia. Cuando llegan, hay que comprarles agua en botella, hay que comprar cajas de aguas en botella y hay que decirles a los cojudos que hasta se laven los dientes con agua de botella, porque si se lavan con agua del grifo, les da diarrea. ¿Entienden? Miren cómo es, ¿no? 2 chicos que eran bolivianos han ido a Europa y su inmunidad ha cambiado totalmente. Entonces llegan y hay que comprarles botellas, aguas en botellas. ¿Qué problema? Nosotros no podemos tomar el agua del grifo sin problema. Bien, y ahí ustedes tienen el tipo de infección y los agentes causantes, ¿no? Por eso es que yo les digo, aprovechen el curso de farmacología, porque ustedes no van a poder aprender todos los antibióticos que hay en la farmacología, pero ustedes tienen que hacerse un arsenal propio de cada uno de ustedes para ir combatiendo las diferentes enfermedades que tengan. Tú sabes que una infección a nivel de piel y de tejido subcutáneo, que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Las famosas infecciones, las dermatitis impetiginizadas, que vienen muchos niños, ¿no? Se rascan porque les ha picado un insecto, un mosquito, con las manitos sucias, las uñas sucias, se infectan.
¿no? Y vienen con sus dermatitis impetiginizantes, en términos criollos, con sus carachas, ¿no es así? Entonces, pues sabemos que esas infecciones son producidas por el estafilococo, ¿ok? Entonces, si tienes una dermatitis impetiginizada y sabes que es un estafilococo, si tienes una úlcera infectada y sabes que es un estafilococo, tienes que saber qué antibiótico le puedes dar. ¿Le vas a dar a penicilina, por ejemplo, a este paciente? Probablemente no, porque la penicilina no le va a hacer ni cosquillas al bicho. Entonces tendrás que darle un antibiótico de amplio espectro, buscar otro que sea ideal para el estafilococo, ¿ya? La sinusitis, faringitis, epiglotitis, faringoamigdalitis, etcétera, estreptococo. Ah, sí. Con esto sí puedes usar las penicilinas y sus familias, ¿no? Porque pues la penicilina y todos los familiares de la penicilina son excelentes antibióticos. Y lo mismo con las otitis, mastoiditis, podrás usar las penicilinas y sus derivados. ¿No es cierto? Que hay muchos ahora, últimamente, y muy potentes, porque la penicilina ya ha pasado un poco a la historia, pero hay derivados de la penicilina sintéticos que son poderosos, que los usamos hoy en día. Miren ustedes, las endocarditis bacterianas, pues que pueden ser producidas por estreptococo, por el estafilococo, etcétera, también tendrían que ser tratadas con antibióticos de amplio espectro que ataquen a gram positivos y a gram negativos. Y lo mismo cada una de las enfermedades, ¿sí? Tú sabes que las infecciones de aquí para arriba son gram positivos, pero de aquí para abajo son gram negativos. Una gastroenteritis, una infección urinaria, una inflamación pélvica en las mujeres, una uretritis en los varones, generalmente son gram negativos. A esos no les vas a poder dar penicilina, la penicilina es solo para gram positivos, ¿no? Entonces, bien, tienes que aprender a tener tu arsenal de antibióticos. Si ese niño tiene una gastroenteritis, tiene una infección intestinal, abdominal, tienes que darle un antibiótico que actúe en gram positivos, en gram negativos, de amplio espectro. Si es una vía urinaria, ya sabes que las infecciones de las vías urinarias, sobre todo en mujercitas, es por la Escherichia coli. Tienes que darle un antibiótico de amplio espectro, ¿sí? ¿Por qué es más frecuente en las mujercitas las infecciones? Porque cuando las mujercitas son niñas o son ancianas, no tienen una buena defensa a nivel vaginal. Cuando las mujeres son jóvenes como ustedes, la mujer joven tiene una buena defensa a nivel vaginal. Tiene glándulas que secretan ciertas secreciones que las defienden de los microorganismos. Pero una niña no, una anciana no. Y las niñas y las ancianas no tienen el cuidado necesario después de entrar al baño. Entonces, a las niñas y a las ancianas hay que tener cuidado, porque si no tienen el aseo respectivo después de entrar al baño, pues la vecindad que tienen en la vulva, ahí cerquita del ano, va a venir los vecinos y les van a contaminar. Claro, a una mujer en la edad de ustedes no hay problema porque ustedes tienen buena defensa, pero una niña, una anciana tiene mala defensa. Por eso es que las infecciones de vías urinarias, el 95% son por Escherichia coli, que vive en el recto y en el ano, y que por vecindad llega a la vulva y a las vías urinarias. Entonces, estos microorganismos que producen infecciones de vías urinarias, uretritis, como por ejemplo el gonococo, la sífilis, etcétera, pues tienes que usar antibióticos durante el espectro, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tener en su cabeza, desde ahora, tener la posibilidad de utilizar antibióticos ante alguna infección. Porque lo que más van a tener en la vida
profesional son infecciones, ¿sí? Pero tienes que saber qué antibiótico dar a tu paciente. Por eso es que tengan muy en cuenta la farmacología que están llevando ustedes ahora y háganse un arsenal en la cabeza para siempre, forever, para que les dure toda la vida como profesional. Porque ustedes van a utilizar mucho antibiótico y además tienen que aprender las dosis a las dosis adecuadas, el tiempo adecuado de tratamiento. ¿Qué hace la gente cuando tiene alguna infección? Va a la farmacia y le dice la señora, doctorita, mi hijito está con tos, dele ampicilina y dele un frasquito, hacia un jarabito, una suspensión de ampicilina. La mujer va a su casa, le da 2 días al hijito y deja, mejora un poquito y lo deja. Ahora bien, esa dosis y esa cantidad es ideal para ese niño. Darle 2 días de tratamiento no es ideal. Y probablemente a la señora le hayan dicho 3 veces, pero le han dicho una vez y le haya dado solo una vez. Porque la gente aquí es así, ¿entiendes? Si tú le dices al paciente que tome esta cápsula de antibiótico 3 veces al día, se cae, no te va a hacer caso. Tú tienes que anotarlo cuando lo indiques y tienes que decirle, tienes que tomar a las 7 de la mañana, tienes que tomar a las 16 y ponerle 4 de la tarde y tienes que tomar 8 horas después. ¿Ok? Entonces tienes que anotarle las horas. Porque si les dices 3 veces al día, no lo va a hacer. Menos si el paciente viene del campo, menos si el paciente viene del área rural. El paciente va a decir, esta doctora qué exagerada, o este doctor qué exagerado. Voy a tomar una vez o más, porque me parece que es una exageración que tome 3. Y tienes que darle los antibióticos el tiempo correcto. El menor tiempo que podemos dar antibióticos para una enfermedad es 7 días. Y el mayor tiempo que podemos dar es entre 15 a 21 días. ¿Sí? Tampoco podemos exagerar más allá. Entonces tengan en cuenta estas cosas que les estoy aconsejando. ¿Cuáles son las etapas de la infección? En el caso del microorganismo, que puede ser cualquiera, un virus, una bacteria, un parásito, lo que ustedes quieran, ahí ustedes están viendo las etapas de la infección: colonización, multiplicación, lesiones tisulares y finalmente diseminación, ¿no? Esto va a producir manifestaciones clínicas. Esto puede terminar en resolución de la enfermedad, en cronicidad de la enfermedad o finalmente en muerte, ¿sí? Una de estas, por ejemplo, es la tuberculosis, que es tan importante en nuestro medio, ¿no? O sea, ustedes no saben, pero la tuberculosis se ha vuelto una enfermedad muy, muy endémica. ¿Por qué? Los pacientes que tienen HIV, cuando terminan de hacer síndrome de inmunodeficiencia, SIDA, son atacados generalmente por tuberculosis, no solamente en Latinoamérica, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, en el África. Los pacientes cuando llegan a la etapa de SIDA terminan siendo atacados por el bacilo de la tuberculosis. Igual en nuestro medio. Pero además los collitas que vienen del occidente acá al oriente son gente que viene de Oruro, de La Paz, de Potosí, y son gente que viene a trabajar acá a Santa Cruz. Pero no es gente que viene a trabajar pues aquí en Equipetrol, en la Gran Torre. Tienen que ir a la zafra, ahí al norte. En este momento hay zafra ahí en el norte. ¿Se imagina la condición venir de Oruro, de Potosí, de La Paz a trabajar a la zafra en las condiciones que en este momento tiene Santa Cruz? ¿Nunca han visto cómo vive un zafrero ahí en el norte? Les dan unos galpones así grandotes, como en el cuartel, y ahí llega un collita con toda su familia, con su mujer y sus hijitos, y viven como en el cuartel, así agrupados y atestados. Trabajan los 3 meses que dure la zafra, ganan bien, y o se quedan o se vuelven, pero la gran mayoría se quedan.
están viendo el dato que han dado ayer, 4 millones de habitantes. Joder, 4 millones de habitantes en Santa Cruz. Podríamos cambiar cualquier elección, ¿no? Entonces, es bien interesante porque el Collita cambia de hábitat, llega al calor, llega al trópico, llega a la humedad, llega al sur, llega a la lluvia, etc. Obviamente que es un cambio radical de medio ambiente, de hábitat. Porque él está acostumbrado al frío seco que hay en el occidente, ¿no? Que hay en el Alto, que hay en Potosí, que hay en Oruro, etcétera, que es frío, pero es seco, te abrigas y pasa el frío. Pero este frío de acá, aunque nos abriguemos, nos sigue haciendo frío porque es húmedo, ¿no es así? El frío de Santa Cruz mata a los viejos, el frío de Santa Cruz hace aparecer todos los dolores articulares en los viejos porque pues es un frío húmedo. Entonces, estos collitas que vienen a venir a Santa Cruz vuelven a incidir sus tuberculosis acá. Han tenido una prima infección en sus lugares de origen. El bacilo ha estado latente. Cuando cambian de hábitat, el bacilo les ataca porque han tenido una prima infección y entonces se va a diseminar. Por eso es que en Santa Cruz hay una montonera de tuberculosos. Ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a hacer su provincia, algún hospital, van a ver cómo los médicos de los centros médicos pues tratan mucho tuberculosis. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis? No es un solo antibiótico, ¿no es cierto? ¿Cuántos antibióticos se dan? 4 creo. No, ya no sé de streptomicina, ¿no? Etamotol, isoniazida, rifampicina y piracinamida. 4. Bueno, yo ya no me acuerdo de eso porque cuando era como ustedes, chusma, tuberculosis, pero ya no sé ahora el tratamiento. Así que, ¿cómo le vas a dar 4 medicamentos a ese paciente? Así que se joda este médico. Yo no voy a utilizar. Y encima son tóxicos toditos, ¿no? Son hepatotóxicos, nefrotóxicos, ototóxicos, en fin. Así que el paciente va a dejar de tomar, va a abandonar. Entonces son pacientes reincidentes que ya han sido tratados una vez, hay que darles otra vez tratamiento de segunda elección, pero ya son otros medicamentos, otras dosis, en fin. Entonces cada vez se hace más problemático el asunto de la tuberculosis en nuestro medio, ¿sí? Entonces, bien, miren ustedes las etapas de la infección en el microorganismo y las etapas de la infección en el huésped, ¿no? Defensas locales, la inflamación aguda, la inflamación humoral, la inflamación celular, que hemos ido viendo a lo largo de estas clases. Manifestaciones clínicas, ese paciente puede resolver la infección, puede hacerse crónico, en el caso de la tuberculosis, o finalmente morir. ¿No es así? Los médicos intervenimos pues en esto, ¿no? En estas etapas son los médicos los que vamos a intervenir tratando de parar aquellas etapas que tienen los microorganismos. Para eso estudiamos tanto tiempo para poder detener a estos bichos, ¿okay? Que pueden ser virus, que pueden ser bacterias, que pueden ser parásitos, que pueden ser hongos, etc. Bien, entonces los factores microbianos del proceso infeccioso están en relación con los factores de la virulencia del germen y las defensas del huésped, ¿ok? Dependiendo de esto es si nos va a dar infección. Claro, es así. Este momento que nos está atacando la influenza, ¿a quiénes les está dando influenza? ¿O quiénes son los más lábiles para la influenza? Los niños, los mayores de 60 años, las personas que tienen infecciones o enfermedades de base, en fin. Entonces, ¿cómo están recomendando en la televisión? Por favor, traiga a sus niños a vacunar. Por favor, si usted tiene una enfermedad de base, es diabético, es hipertenso, es viejo, etc.,
hágase vacunar. Entonces, las defensas son importantes. Claro, un chango o una changa como ustedes tiene menos posibilidad de infectarse, ¿no es cierto? Pero una persona que está debilitada por alguna cuestión, edad, infección de base, enfermedad de base, etcétera, sí tiene más la habilidad, ¿no es así? Entonces, las infecciones, cuando nos enfermamos, siempre los microorganismos aprovechan algún estado de baja de nuestra inmunidad. ¿Okay? Y ustedes van a notar cuando se enfermen, ¿por qué te enfermaste? Sí, es que hace poco me enfermé, me estaba resfriado y ahora me dio esta infección. Es que hace poco tomé corticoides y ahora me dio esta infección. Es que hace poco tenía mucho estrés y pues el estrés también baja la infección. Es que no he estado comiendo bien. Bueno, entonces todos esos factores van a cambiar nuestro sistema inmune. Pero si tenemos una vida normal, pues nuestro sistema inmune se va a mantener fuerte. ¿No es así? La buena alimentación, el vivir sanamente, en fin. Vayan y échense una chupa de 2 días y la inmunidad va a bajar y las defensas van a bajar y los microorganismos les van a pegar. ¿Ok? Entonces, en la fisiopatología de la infección hay factores determinantes, como ustedes están viendo, que son factores que van a tener mucho que ver con la infección. La virulencia del microorganismo, la reacción del huésped y los factores anatómicos específicos a nivel de la infección. ¿Okay? ¿Cuáles son las etapas del proceso infeccioso en la colonización? Primero, la presencia del microorganismo, la adherencia de este microorganismo en los diferentes órganos del organismo y los mecanismos de defensa. ¿Ya? Y cuando estoy hablando de las etapas del proceso infeccioso, ustedes pueden ver este pequeño cuadro, la presencia del microorganismo, la adherencia a la superficie, la actividad biológica y multiplicación favorable, pues ahí pueden actuar la eficacia de los mecanismos de defensa que tenemos y abortar la infección, o la ineficacia de nuestros mecanismos de defensa que tenemos y producir la presencia de infección. Entonces, miren que la homeostasis en nuestro organismo va a impedir de que las infecciones nos ataquen, se hagan positivas, y si esta homeostasis está desbalanceada, pues los microorganismos se van a aprovechar de eso, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la adherencia del microorganismo si es que se adhiere a alguna parte de nuestro cuerpo? Penetración celular, pasaje por el epitelio sin daño, multiplicación en su mucosas y diseminación, producir infección. Puede hacer penetración celular, multiplicación y destrucción celular, infección. Puede producir multiplicación en la superficie, toxinas, infección. ¿Okay? Muchos de los microorganismos, sobre todo bacterias y también virus, producen toxinas. Y son las toxinas las que nos dañan posteriormente. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, que es el que produce las faringoamigdalitis, las otitis, las rinitis infecciosas a repetición. Cuando este microorganismo ataca nuestro cuerpo a repetición, produce una toxina. Y esa toxina es la que va a atacar el sistema valvular de nuestro organismo y va a producir fiebre reumática. O va a ir a atacar los riñones, ¿sí? Los riñones,
la cápsula de Bowman, el glomérulo y todo esto, y va a producir fiebre reumática y lesión renal. Entonces las toxinas son las que en muchas infecciones son las responsables de los daños. Por ejemplo, ¿cómo se llama el microorganismo del Chagas? Díganme ustedes. ¿Trypanosoma qué? El Trypanosoma cruzi, una vez que ataca a nuestro organismo, produce una toxina, y esa toxina es la que va a atacar el sistema de conducción eléctrico del corazón. Por eso es que un chagásico tiene arritmias bien importantes. Y van a atacar el sistema de inervación del intestino, del tubo digestivo. ¿Sí? Ahí tenemos dos plexos, el Meissner y el Auerbach. Acuérdense. Entonces, esas toxinas que produce el microorganismo del Chagas, ¿sí? El Trypanosoma, van a ir a atacar el sistema de conducción eléctrico del corazón y van a producir cardiopatía chagásica y van a atacar el sistema nervioso que inerva el tubo digestivo y van a producir dolicomegaesófago, dolicomegacolon chagásico, etc. ¿No? Porque al atacar el Meissner y el Auerbach los destruye. Al atacar el sistema de conducción eléctrico del corazón lo destruye. Por eso es que un chagásico tiene arritmias tan importantes. He conocido chagásicos que tenían 30 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, una bradicardia totalmente severa. ¿Sí? Entonces, bien, pueden elaborar toxinas, pueden penetrar celularmente, multiplicarse y destruir las células, pueden pasar por el epitelio sin producir daño, multiplicarse en sus mucosas y diseminar. Por cualquiera de estas formas de adherencia van a producir infección. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de virulencia que tienen los microorganismos? La protección contra los mecanismos de defensa del huésped, la lesión o disfunción tisular directa y la lesión o disfunción tisular indirecta. ¿Ya? Esos son los factores de virulencia microbiana. ¿Cuáles son los mecanismos básicos de acción patógena? De acción patógena que están a cargo de los microorganismos. Pueden elaborar toxinas, como ya les he mencionado, ¿no? Exotoxinas, endotoxinas. El Clostridium tetani es otro que produce toxinas y que va a atacar nuestro sistema nervioso. Por invasión de tejidos, que depende de la multiplicación bacteriana, como el Streptococcus pneumoniae, y una combinación del poder invasor y potencial toxígeno, como el Streptococcus pneumoniae. ¿Okay? Entonces, estos son mecanismos básicos de acción patógena. ¿Y cuáles son las defensas del huésped? Ustedes saben bien que tenemos un sistema de defensa magnífico, ¿no? Estupendo. Nuestro sistema de defensa es mejor que el mejor ejército del mundo, ¿sí? La flora microbiana normal. Nuestra piel, por ejemplo. ¿Cuántas veces cambia nuestra piel al día? Entre 6 a 7 veces por día. ¿Por qué cambiamos tanto de células por día? La capa escamosa de la piel se va descamando 6 veces en promedio por día. O sea, las capas basales van multiplicándose 6 veces por mitosis durante el día. ¿Y por qué descamamos tanto la piel? Porque es el lugar donde más se van a sentar los microorganismos, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos una mirada microscópica, nos desmayaríamos de ver los microorganismos que nos rodean. Y la mayoría de ellos se sientan en la piel.
Por eso es que la piel se va descamando tan rápido en 24 horas, porque es un medio de defensa magnífico de la piel. Pero también tenemos otros medios de defensa, como la flora microbiana normal, que tenemos en el intestino, ¿no es cierto? Por eso es que no entiendo a alguna gente que se pone enemas para limpiar el intestino. ¿Qué cagada es esa? Mientras tengas más sucio el intestino, entre comillas, mejor, porque tu intestino tiene que tener una flora bacteriana, que es normal. O sea, no la bajas la flora bacteriana, pues. ¿Para qué te vas a tomar purgantes, laxantes o enemas para limpiar el intestino? Era muy frecuente en nuestros antepasados. Los abuelos, las abuelas ponían enemas. Pero ahora veo que hay muchas ofertas de enemas limpiadores del colon. ¿Sí, no? Ustedes van a ver en la prensa, hay muchos avisos ahí en los medios. ¿Para qué enemas? ¿Para qué limpiadoras del colon? ¿Por qué quieres limpiar el colon si el colon tiene que estar con su flora? ¿Para qué quieres barrer? ¿Para que después te ataque alguna otra enfermedad? Tonterías. ¿Okay? Nunca hagan eso de recetar enema a un paciente por alguna razón de esas tonterías. ¿Ya? Las respuestas inflamatorias que tenemos, los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Nuestros glóbulos blancos que se clasifican en neutrófilos, en linfocitos y que forman todos estos fagocitos circulantes y además los medios proinflamatorios que hemos ido viendo, como el complemento, el sistema retículo endotelial, mediadores humorales que hemos ido viendo a lo largo de estas clases, que actúan en la inflamación, en el dolor, en el edema, en la fiebre, etc. Son respuestas inflamatorias importantes del organismo. Y la respuesta inmunológica, sobre todo los linfocitos T, ¿no? Linfocitos T y linfocitos B. Ustedes saben que los linfocitos T son los linfocitos T helper, ¿sí? Y los linfocitos T killer, que son los más capos que van a matar a los virus. Y los linfocitos B son aún más capos porque los linfocitos B van a fabricar ¿qué? Anticuerpos, inmunoglobulinas. ¿No es así? Entonces nuestros linfocitos T, los helper y los killer, miren ustedes, ¿no? ¿Qué son los linfocitos T helper? El linfocito T helper es aquel que localiza un pícaro en el organismo, se adhiere al pícaro y llama a sus compañeros. Help, help, por favor vengan, ayúdenme, porque he agarrado a este pícaro. ¿Entienden? Por eso se llama helper, viene de help. ¿Qué es help en inglés? Ayuda. Entonces un linfocito T helper tiene esa función, se adhiere al pícaro y pide ayuda. Y entonces el resto, ¿cuáles son? Los killer. ¿Qué significa killer? Asesino. Pues viene el killer y va a matar a su compañero y al pícaro. Pero miren qué capos son los linfocitos, los T. Y los linfocitos B son los que fabrican nuestros anticuerpos en inmunoglobulinas. Y nuestros fagocitos, que son los neutrófilos, macrófagos, etcétera, que son los encargados de fagocitar. Qué importante es nuestro sistema de defensa. Y todos estos que ustedes están viendo, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos flora microbiana no solamente en el intestino, tenemos en la piel, tenemos en la buconasofaringe, miren ustedes, tenemos en el intestino grueso, tenemos en la vagina, tenemos en muchos lugares flora microbiana. ¿Entienden? Cuando las mujeres llegan a su edad reproductora, cuando comienzan a tener sus periodos, etc., cuando comienzan a funcionar hormonalmente, tienen una secreción muy importante de lactobacilos que disminuye el pH de la vagina. El pH de la vagina se hace ácido. Y ese pH de la vagina es ideal para defender ese medio contra microorganismos.
porque en el pH ácido los microorganismos se mueven y el pH de la vagina es ligeramente ácido, ¿me entienden? Por eso es que no les da infecciones seguidas a las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen un buen pH. ¿Ok? Medio ácido. ¿Por qué? Por los lactobacilos. Y el intestino grueso, pues el intestino grueso tiene, pues, esto es un ejemplo nomás, porque han descubierto que el intestino, el tubo digestivo, tiene más de 100 microorganismos. Por eso les decía, no, por favor no vayan a cometer nunca la imprudencia de colocar enemas limpiadores de colon. Tengo una sobrina que salió médico y se fue a trabajar en una clínica estética. Y un día me contó, ¿y qué están haciendo, hija? Pues hacemos muchos tratamientos, entre ellos hacemos limpieza de colon. Limpieza de colon, ¿y qué es eso? Te ponemos unos enemas con unos elementos que han fabricado, que tienen hierbas, que tienen esto y lo otro. Pero se hizo dar un putazo, ¿no? Le dije, no puede ser que hayas estudiado 6 años para decirme que ahora haces limpieza de colon. Estás barriendo la flora y tus pacientes no van a mejorar para nada, ¿no? Entonces, bien, esa es la flora microbiana normal. Y las defensas del huésped, ya saben ustedes que hay defensas inespecíficas o constitutivas y hay defensas específicas o inducibles. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa en la fisiopatología de la infección pueden ser mecanismos de defensa externos, como ustedes ven, o pueden ser mecanismos de defensa internos, como ustedes pueden ver. Los mecanismos de defensa externos, ahí los tienen, y los mecanismos de defensa internos, ahí los tienen. ¿Ok? Bien, en la fisiopatología de la infección, nosotros hemos visto que el fin de nuestro organismo es la destrucción microbiana. Y por eso tenemos sistemas de defensa a nivel de la piel. Y por eso es que les decía que la piel se va descodificando en un promedio de 6 a 7 veces por día aproximadamente. Pero además en la piel tenemos glándulas que son las encargadas de secretar una secreción grasa importante con un pH ácido, ácidos grasos, que van a ser destructores de cualquier flora, de cualquier microorganismo que pueda sentarse. ¿Ya? La flora microbiana residente en la piel produce sustancias herbicidas que nos van a ayudar a la destrucción bacteriana. Miren qué importante es la piel, ¿no? Es nuestro primer escudo que tenemos en el organismo. ¿Ya? En la piel. Mecanismos externos respiratorios de defensa. ¿Sí? Miren, en la mucosa respiratoria, nosotros tenemos un epitelio ciliar muy importante, ¿no? Unos pequeños vellitos, cilios, que tienen la capacidad de barrer las impurezas que nosotros respiramos. Los fumadores, por ejemplo, barren con su epitelio ciliar. ¿Okay? En esta mucosa respiratoria nosotros producimos moco y el moco tiene la función también de lubricar nuestra vía respiratoria y esa lubricación sirve para también estar protegiéndonos de los microorganismos. En los cornetes tenemos unas pequeñas vibrisas, pequeños cilios también, que son los que van a detener la entrada de microorganismos. Tenemos lisocimas que forman parte del moco, tenemos células fagocíticas, tenemos un anticuerpo que tenemos en el moco, la IgA, que todos estos tienen la función de destruir los microorganismos invasores.
Entonces, el aparato respiratorio tiene un buen sistema de defensa. ¿Ya? Y el aparato digestivo, claro que sí. Ustedes saben que en la saliva ya tenemos enzimas que son enzimas pues que tienen la virtud de lisocímicas, que tienen la virtud de ser bactericidas. ¿Sí? El pH del estómago es un antimicrobiano poderoso. ¿Cuánto es el pH del estómago normalmente? 1.2. Imagínense 1.2. Es un ácido pues totalmente ácido. Ningún bicho vive en el estómago, solo hay uno, un desgraciadito, ¿no es cierto?, que vive ahí chocho con ese pH. ¿Qué se llama? El Helicobacter. Por eso es que cuando traten una gastritis o una úlcera, lo primero que tienen que hacer es elevar el pH. Tienen que darle medicamentos contra la úlcera o antiácidos, que ese pH de 1.2 suba por encima de 2 o mejor si alcanzas a 3. Cuando ese pH sube, recién le atacas con antibióticos. Porque ningún antibiótico llega a un pH ácido, ninguno, ni el más potente, porque tiene 1.2, ninguno hace efecto ahí. O sea, así le ataques con misiles, con bombas atómicas al bicho, no se va a mover si no has cambiado el pH del estómago. Por eso es que cuando quieran tratar una gastritis o una úlcera, piensen en eso, hay que elevar primero el pH. Hay que no hacerlo tan ácido. ¿Y cómo vas a hacer eso? Con dieta. A este paciente tienes que enseñar a comer menos tonterías, menos cagadas, que intensifiquen su secreción de ácido clorhídrico. Si fuma, deje de fumar. Si toma alcohol, deje de beber. Si come picantes, grasas, chatarras, etcétera, deje de comer. Entonces tienes que cambiar el hábito alimenticio. Pero además tienes que darle medicamentos para que el pH cambie. Cuando el pH cambia, atácale con antibióticos. ¿Okay? Porque al Helicobacter pylori hay que combinarle 2 o 3 antibióticos. ¿Okay? Y en colon, miren ustedes la cantidad de mecanismos que tenemos de defensa. ¿Okay? En las defensas geniturinarias, el pH urinario, que es bacteriostático, la secreción prostática es bactericida, las células vesicales que tenemos en la vejiga son fagocíticas, el acto de la micción es muy importante y además tenemos también secreción de inmunoglobulina. Cuando nosotros orinamos, cuando miccionamos, el detrusor de la vejiga vacía completamente la vejiga. El músculo detrusor que tenemos en la vejiga tiene la propiedad de exprimir la vejiga. ¿Okay? ¿En la vejiga tiene que quedar orina remanente? No. En condiciones normales no tiene que quedar orina remanente. Claro, hay personas que tienen ese problema de orina remanente, los viejos que tienen problemas en la próstata, las ancianas o las viejas que tienen algún problema en la vejiga, en fin, quedan con orina remanente. Si queda orina remanente en la vejiga, ese es el mejor caldo de cultivo para que crezcan, otros gérmenes. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un paciente que puede haber orina remanente en su vejiga, hay que curar ese problema primero, porque si no, va a ser infecciones urinarias a repetirse. ¿Ya? Entonces, bien, miren ustedes las defensas, ¿no? En las mucosas tenemos defensas, claro que sí. Miren en las mucosas. Las mucosas generalmente están cubiertas por una mucosa que produce un moco. El moco es una barrera química y una barrera mecánica. Tienen enzimas destructoras, lisocimas, que son bactericidas. Tienen enzimas peroxidasas, que son bactericidas, ¿sí?
¿Nuestras mucosas sirven de defensa? Por supuesto que sí. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen los mecanismos internos de defensa, ¿no? Producción de sustancias quimiotáxicas para leucocitos, regulando su acúmulo, trombosis vascular por microorganismos que disminuyen la eficacia defensiva, producción de necrosis que aumenta la susceptibilidad del tejido a la infección. Generalmente estos mecanismos internos de la inflamación podrían ser contraproducentes si llegan a estos estándares, a estos niveles, ¿ya? Dentro de los mecanismos de defensa interna está el proceso de la fagocitosis, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, pues, dentro de nuestros sistemas de defensa, fagocitos que van a fagocitar, aunque ustedes saben que hay microorganismos que pueden adherirse y, al contrario, fagocitarlos ellos, ¿no? Bien, pero tenemos un buen sistema de fagocitosis. Miren ustedes, ¿cuáles son los fagocitos? Los neutrófilos polimorfonucleares, que son la primera defensa, ¿sí? Si en una infección aguda tú haces un hemograma, vas a ver que los glóbulos blancos están elevados. ¿Cuáles glóbulos blancos se elevan? ¿Cuál es el número normal de glóbulos blancos? Entre 5.000 a 10.000. Si están en 15.000, tú vas, y si hay neutrofilia, esa es una infección aguda, ¿no es cierto? Entonces, la primera línea de defensa son los neutrófilos, los polimorfonucleares. ¿Por qué han aumentado los polimorfonucleares? Es la primera línea de defensa, son los soldaditos que los ponen en la primera línea, ¿no? ¿Qué ha hecho el Putin con los soldaditos rusos? Ha agarrado a todos los changos de 17, 18 años rusos, se han dicho, vayan a combatir. Cuando han llegado al otro país, que están en guerra, ¿con qué país está en guerra Rusia? Ucrania. Cuando han llegado a Ucrania, estos soldaditos de primera línea pues, han sido barridos, ¿no? Porque los ucranianos están listos, no se han dejado. Y hasta ahora siguen matándolos. El Putin ya no sabe qué hacer porque sigue llamando a los changos jovencitos. Los changos se han escapado, ya no quieren ir al ejército porque saben que van a ir a morir. Pero en cambio en nuestro cuerpo los polimorfonucleares se ponen en primera línea y van a combatir. Entonces la primera línea defensiva son los polimorfonucleares. A pesar que tienen una vida corta, pero tienen una gran velocidad, son muy eficaces, contienen enzimas y sustancias antimicrobianas, los polimorfonucleares. En una infección aguda, ustedes van a encontrar pues aumento de los glóbulos blancos con aumento de los polimorfonucleares. ¿Okay? ¿Cuál es el porcentaje de polimorfonucleares normal? De 45 a 55%. Si encuentras un 70% de aumento de polimorfonucleares, esa es una infección aguda, no lo olvides. ¿Okay? Los macrófagos, estos macrófagos son poderosos. Los macrófagos son como los Rambos. ¿Han visto la película Rambo alguna vez o ya no han visto? Sí. ¿Han visto Terminator? Sí, son como los Terminators. ¿Okay? Son células así bien armadas como un Terminator y estos fagocitan y hacen todo esto que ustedes están viendo. ¿Okay? Nosotros tenemos estos fagocitos que son muy importantes en la fagocitosis. Por un lado, los polimorfonucleares, que son soldaditos no muy bien preparados, pero van y combaten y fagocitan. Pero y detrás de ellos tenemos a los macrófagos, unos terminators bien armados, que van y van a fagocitar. ¿Okay? También tenemos otros mecanismos de defensa, como mecanismos inmunológicos de defensa, como las opsoninas. ¿Okay? Miren ustedes las opsoninas.
circulan, las opsoninas circulan en baja concentración, tienen valor de sedimentación en la banda 19S, son anticuerpos tipo inmunoglobulinas G y M, promueven la adherencia del microorganismo a la célula fagocítica, estimuladas en su acción por el complemento. Las opsoninas, no se olviden, pregunta de examen. ¿Ok? Y el complemento, o todavía más, ¿no? Estimula o promueve la fagocitosis, lisis directamente de los agentes infecciosos, produce sustancias quimiotácticas para los leucocitos, promueve la respuesta inflamatoria, facilita la fagocitosis y estimula a la liberación de la cascada del complemento. ¿Ok? También pregunta de examen. Complemento obsoleto. ¿Ya? Bien. Por hoy día les voy a dar eso. Tenemos que avanzar shock séptico, pero eso lo vamos a avanzar en la siguiente clase. Les he puesto en la pizarra los 7 temas que van a entrar en el examen del lunes. El primer tema es alteraciones celulares. El segundo tema es estrés y enfermedad. El tercer tema es inflamación. El cuarto tema es SIRS. ¿Sí? El quinto tema es dolor, fiebre, edemas.